con este avance número 4. A ver, un momentito que comience a grabar. Ya está. Muy bien. Bien, esta semana, chicos y chicas, nos toca, empezamos con el tema de estática de fluidos. A ver, dentro del tema de estática de fluidos, dentro de este tema está la parte de la hidrostática, que estudia los líquidos en reposo, y la neumostática, los gases en reposo. Vamos a concentrarnos en la hidrostática, ya, líquidos en reposo. Ahí vamos a concentrarnos. Dentro de esto está algunos términos como la densidad que tiene un cuerpo. Básicamente la densidad relaciona la masa de cuerpo entre volumen. Ahora, la densidad, por ejemplo, del agua, no importa que sea un gramo de agua, 5 gramos de agua, 1 kilogramo de agua, seguiría siendo la misma. Ya depende de la sustancia. ¿Cómo se calcula la densidad? Masa de cuerpo en kilogramos entre el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad se mide en kilogramos por metros cúbicos. Las densidades que son conocidas son la densidad del agua, que vale 1 gramo por centímetro cúbico, y eso es 1000 kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Esa es la que es conocida, la que sí o sí hay que ver. Cuando tenemos dos líquidos imisibles, o sea, que no se mezclan, el que está más abajo es el que tiene mayor densidad, siempre. Ahora, otra cosita, la presión. Acá tenemos una superficie o área, le aplicas una cierta fuerza diagonal. Esta fuerza la descomponemos en una componente tangencial y la otra normal. La presión que se le aplica a esta, en este caso a esta área, se calcula como la fuerza normal entre el área. La presión es fuerza normal entre el área. A ver, y la presión que es fuerza normal entre el área, la fuerza normal se mide en Newton entre el área que se mide en metros al cuadrado. Por lo tanto, la presión se mide en Newton por metros al cuadrado. Y esto se convierte en ¿qué? Se convierte en Pascal. Ya la presión se convierte en Pascal. Ujú. Ahora, ¿cómo se calcula la densidad de líquido? Por ejemplo, del agua. No, sobre el agua. Bueno, la presión hidrostática. Ahora, la presión, ¿ya? La presión. Cuando tenemos ese líquido en la superficie, no hay presión hidrostática. No hay, ¿ya? Porque depende de la profundidad. Entonces, de la superficie hacia abajo se mide la profundidad. Esa presión hidrostática se calcula como densidad de líquido por la profundidad por la aceleración de la gravedad. Papel higiénico, así me acuerdo. Densidad de líquido por la profundidad por la aceleración de la gravedad. La densidad de líquido, si es agua, es 1000. Se mide en kilogramos metros cúbicos. La profundidad se mide desde la superficie hacia abajo, ¿ah? No vayas a medirlo del fondo, de la superficie hacia abajo, es la aceleración de la gravedad. Esa es la presión que ejerce el líquido, hidrostática. Pero en el interior de un líquido está la presión absoluta en realidad. La absoluta es la total. Se calcula como la hidrostática, que estamos viendo arriba, más la atmosférica. Y sabemos, a ver si está acá, ya, sabemos que la presión atmosférica tiene, a nivel del mar, tiene valores como 10 a las 5 pascales, 10 a las 5 pascales, o 100 kilopascales, que es lo mismo en realidad, es lo mismo. 10 a las 5 pascales aproximadamente, o 100 kilopascales. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a ver el principio de Arquímedes. ¿Qué cosa dice este personaje? Mira, cuando tienes un líquido a punto de rebalsar, le colocas un cuerpo. Este cuerpo, chicos, este cuerpo derrama una cantidad de líquido. Ya, ahora estaba a punto de rebalsar el agua ahí y le colocaste el cuerpo, derrama una cantidad de agua. Hay que tener en cuenta que el volumen del cuerpo sumergido, o sea, el volumen de la parte sumergida es igual al volumen del líquido desalojado. Esto es el principio de Arquímedes. El volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desalojado. Y si medimos ese peso del líquido desalojado, es numéricamente igual a la fuerza de empuje que experimenta el cuerpo. ¿Cómo se expresa eso? Mira, cuando tienes, por ejemplo, un bloquecito en un líquido, el líquido le ejerce una fuerza vertical hacia arriba llamada fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje se calcula como densidad de líquido gravedad por el volumen sumergido, ¿no?
densidad de líquido por la aceleración de gravedad por el volumen sumergido. Acuérdate, no me importa el volumen de todo el cuerpo, solamente la parte que está dentro del líquido. Ya solamente eso me importa. Y bueno, el peso aparente es como, por ejemplo, cuando tienes un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo en el interior de un líquido, aparentemente es más ligero, ¿no? Cuando has cargado de repente a una persona en el interior de una piscina, es más fácil cargarla. ¿Por qué? Porque en la piscina el agua le está ejerciendo una fuerza de empuje que te ayuda a levantarla. Entonces aparentemente tiene un peso menor, se le llama peso aparente a eso. Bueno, la magnitud de la fuerza de empuje se calcula como peso real. El peso real es el que se mide en el aire, que se calcula masa por m por g, menos el peso aparente. Si acomodamos esto, puede trabajar así. Peso aparente es igual a empuje, bueno, peso real menos la fuerza de empuje. Cuando nosotros trabajamos con el peso aparente, hay que tener en cuenta que consideramos que el volumen del cuerpo, bueno, el volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo, ¿ya? El volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo. Bueno, cuando tenemos la fuerza de gravedad, sabes que se calcula masa por gravedad, o si no, densidad del cuerpo gravedad por el volumen total. Estas dos formas son para calcular el peso del cuerpo. M por G, o si no, densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen total. Entonces, cuando un cuerpo está flotando en un líquido, se va a cumplir que el peso y el empuje, ¿cómo son? Iguales en valor, ¿no? Peso y empuje son iguales en valor. Muy bien, estamos haciendo un resumen de la teoría. A ver, ahora, tú mismo eres. Un minutito, a ver. Ujú. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver, un cuerpo pesa 90 newton en el aire, ese es el peso real, y cuando está completamente sumergido en el agua, pesa 80 newton. Ya está. A ver, acuérdate que acá trabajamos con el peso aparente, y el peso aparente, ¿cómo se calcula? Peso real menos, bueno, de ahí podemos calcular la fuerza de empuje, la magnitud de la fuerza de empuje que es peso real 90 menos peso aparente que es 80, la magnitud del empuje sería 10 newton. La magnitud del empuje sería entonces 10 newton. Ahora, esa magnitud del empuje se puede calcular, sabes, densidad de líquido gravedad por el volumen sumergido. Pero nosotros sabemos para este caso del peso aparente que el volumen sumergido y el volumen del cuerpo son iguales, es lo mismo. Entonces, el volumen del sumergido es igual al volumen del cuerpo V. El empuje vale 10, es igual a la densidad de líquido del agua 1000 por la gravedad 10 por el volumen sumergido, que es el volumen total V. De ahí el volumen V es 1 sobre 1000 metros cúbicos, que es igual a decir 0,001 metros cúbicos. Pero no me están pidiendo eso, me piden la densidad. Pero si me dan el peso real, que es 90, la masa sería 9 kilogramos.
Así que la densidad del cuerpo es masa entre volumen. La densidad es masa del cuerpo 9 entre el volumen que es 0,001. Y esto me quedaría 9.000 kilogramos por metros cúbicos. La clave, enano. Muy bien, ya está. Seguimos entonces. No hay preguntitas, seguimos. A ver, la siguiente. Ya, vamos a ver. Tienes el cubo del lado 10 centímetros, ¿ya? Está sumergido en aceite. Quiero calcular la magnitud del empuje. Pero antes que nada, el lado es 10 centímetros. Hay que pasarlo a metros. Sería 10 sobre 100. Se convierte en metros. Y esto es igual que decir 1 sobre 10 metros cúbicos. Y si yo quiero calcular el volumen, sería lado al cubo. Es igual a 1 sobre 10 todo al cubo y el volumen me queda 1 sobre 1000 metros cúbicos. Este sería el volumen del cuerpo. Ahora, la fuerza, la magnitud de la fuerza de empuje se calcula como la densidad del líquido por la aceleración de gravedad por el volumen sumergido. La magnitud de la fuerza de empuje es densidad del líquido, que es 800 el aceite, por la gravedad 10, por el volumen sumergido es 1 sobre 1000. Y me queda 8 newton. Y claro, Alvarito, muy bien. Y la número 2 es dinosaurio. Ajá, dinosaurio. Muy bien. Siguiente.
¿Cuál es la máxima presión que soportó en este récord? Dice el buzo. Tenemos el buzo. Me pide la presión absoluta que experimentó el buzo y se calcula como la hidrostática malamosférica. La hidrostática se calcula como papel higiénico, así yo me acuerdo, más la presión atmosférica. La presión absoluta es la densidad del líquido, es agua, densidad 1000 por la aceleración de la gravedad 10 por la profundidad. En este caso la profundidad, ese récord es 332, más la atmosférica que es 10 a las 5 pascales. Y esto me quedaría 300, en este caso 3320 kilopascales más, esto me sale 100 kilopascales. Y me queda 3420 kilopascales. Entonces la número 3, claro, Dieguito, ¿no? La clave, la 3 es dinosaurio. Muy bien, muy bien. Ahora, ahora vámonos al tema, chicos, al tema de calorimetría. Un momentito, chicos, un momentito, un momentito. Ya. Vamos al tema, como te decía, de calorimetría. Básicamente en el tema de calorimetría vamos a estudiar el calor. El calor es un tipo de energía que pasa de un cuerpo a otro en función de la diferencia de temperaturas, ¿ya? El calor, bueno, en el sistema internacional se mide en Joule, pero trabajamos acá con la unidad calorías. Entonces, el calor no se puede almacenar. Nosotros no podemos almacenar calor, ¿ya? No podemos almacenar calor. No es que ya un cuerpo gana calor, entonces yo atrapo ese calor que ganó, no, no. Podrías atrapar la energía, pero ya tendría otro nombre, ya no se llamaría calor, porque el calor es energía que está en tránsito. Pero si es que ya no está en tránsito, entonces ya no se llama calor. Ya esa es la definición. En este caso, ese calor que depende del cambio de temperatura se le llama sensible y se calcula como Q es igual a C mata. Q es el calor, es igual a CE, que es el calor específico, por M, que es la masa del cuerpo, por triangulito T, que es la variación de la temperatura. Calor en calorías, CE, calor específico en calorías por gramos, grados Celsius, M, la masa en gramos, y triangulito T es la variación de la temperatura. Bueno, en el sistema internacional, la masa en kilogramos, calor en Joule, calor específico en Joule por kilogramos Kelvin, también se puede usar Joule por kilogramos grados Celsius, ¿ya? Pero la de arriba son las unidades más comunes acá. El calor comúnmente se trabaja en calorías, es calor específico en calorías por gramos, grados Celsius, M la masa en gramos y triangulito T es la variación de la temperatura. Hay que tener en cuenta lo que apareció el último. La variación de la temperatura en Kelvin y en Celsius es la misma. La temperatura no, ¿ah? Pero la variación de la temperatura en Kelvin y en Celsius va a ser la misma, ¿ya? Va a ser la misma esa variación. Muy bien, no te olvides esa partecita, ¿ya? Ahora, cuando un cuerpo gana calor, el calor le colocamos positivo. Cuando un cuerpo pierde calor, le colocamos negativo. Los valores, en la capacidad, bueno, el calor específico, ¿qué cosa vendría a ser? Básicamente el calor específico es la cantidad de calor que necesita ganar un gramo de esa sustancia para que su temperatura aumente en 1 grado Celsius. ¿Ya? Entonces, el calor específico es la cantidad de calor que necesita esa sustancia para que su temperatura se eleve en 1 grado Celsius. ¿Ya? Eso sería. A ver, ¿qué más? Ujú. Ya. Cuando hablamos del agua, todo lo que no importa la masa del agua, el calor específico ya tiene un valor determinado. Igual el hielo, igual el vapor de agua. A ver, para el agua vale 1. ¿Qué significa? Que 1 gramo de sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius, ¿cuánto necesita? 1 caloría. Ese es para el agua. Ya, para el agua.
Es en realidad el que tiene uno lo que tiene mayor calor específico de todas las sustancias, chicos. Por eso el agua se calienta más lentamente. En cambio, el calor específico del hielo y vapor de agua es 0,5 calorías por grados Celsius. ¿Qué significa? Que esa sustancia necesita 0,5 calorías para que un gramo aumente su temperatura en 1 grado Celsius. Esos valores son para la presión de una atmósfera. Y la capacidad calorífica, por ejemplo, cuando tenemos un recipiente lo llenamos de agua, en los problemas trabajamos con recipiente de capacidad calorífica despreciable. ¿Qué significa eso? Que consideramos que no gana ni pierde calor. Pero sí, en general sí, gana o pierde calor, aunque sea una pequeña parte, pero sí gana. Esa, ese calor que gana o pierde esa sustancia se le llama o capacidad calorífica. ¿Cómo se calcula? Calor es igual a CAT. Así, calor es igual a CAT. Q es el calor que gana o pierde el recipiente, es igual a C, es la capacidad calorífica, por triangulito T, que es la variación de la temperatura. C, la capacidad calorífica, que se mide en calorías por grados Celsius, y triangulito T, la variación de la temperatura, ¿no? La variación de la temperatura. Muy bien. Ahora, vámonos a la parte del equilibrio térmico. Miren, cuando tenemos nosotros dos sustancias, por ejemplo, lo mezclamos, por ejemplo, tengo agua fría y agua caliente, ¿no? Y nosotros lo mezclamos, ¿qué cosa va a pasar? Al final alcanzan una cierta temperatura que se llama temperatura de equilibrio. Ahora, el calor total es cero. Cuando llega a la temperatura de equilibrio, el calor total es cero. O sea, el calor que ganó más el calor que perdió es igual a cero. O si no, calor que gana y calor que pierde, el valor absoluto, como son iguales. Normalmente el medio ambiente también está ganando una parte, pero vamos a trabajar o vamos a considerar acá que no interviene el medio ambiente, ¿ya? Esa temperatura de equilibrio puedes trabajarlo con la parte de arriba, pero si hay dos sustancias y no hay cambio de estado, podemos trabajarlo así. Temperatura de equilibrio, eso es una forma reducida. Calor específico de la primera sustancia por su masa por su temperatura, más calor específico de la segunda por su masa por su temperatura, entre calor específico de la primera por su masa, más calor específico de la segunda por su masa. De esa manera calculas la temperatura de equilibrio, temperatura de equilibrio. Calor específico 1 por masa 1 por temperatura 1 más calor específico 2 por su masa 2 por su temperatura 2 entre calor específico 1 masa 1 más calor específico 2 masa 2. ¿Ya? Para calcular la temperatura de equilibrio. Ahora, en cambio, cuando tienes, por ejemplo, hielo, lo puedes derretir. Está cambiando de estado, de fase allí. El agua solamente cambia de estado en 0 y en 100. Si estamos en 30 grados Celsius, no cambia directamente. Tenemos que llevarlo a 0. ¿Ya? Y si tienes agua, en este caso a 20 grados Celsius, si quieres que cambie estado, o lo llevas a 0 o lo llevas a 100, usando se mata. Y una vez que llega a 0 o a 100, dependiendo de lo que me piden en el problema, recién cambia de estado. Y ese calor se llama de transformación y se calcula quémala. El calor de transformación se calcula quémala. Calor de transformación es masa que cambia de estado, no toda la masa del cuerpo, es la masa que cambia de estado por L, que es el calor latente. A ver, para el agua, el calor latente de fusión es 80 calorías por gramos y el calor latente de vaporización es 540 calorías por gramos. Mientras que... Ah, ¿qué significa el calor latente? Mira, estos valores son solamente para el agua. Cuando llega el cambio de estado del agua es a 0 grados Celsius, L vale 80 en quémala. Si está el cambio de estado a 100 grados Celsius, ahí el calor latente es 540. ¿Pero qué significa esto? Significa que es la cantidad de calor que necesita un gramo de sustancia que está a la temperatura crítica para cambiar de estado. O sea, si tenemos hielo, 1 gramo de hielo a 0 grados Celsius necesita 80 calorías para convertirse en agua líquida.
Al igual que si tengo 1 gramo de agua a 100 grados Celsius, necesita 540 calorías para cambiar su estado a vapor de agua. A ver, ten cuidado con esto, ¿ah? Mientras que hay un cambio de estado, la temperatura no cambia. Mientras que hay un cambio de estado, la temperatura permanece constante. ¿Ya? Luego que cambia de estado, recién vuelve a cambiar la temperatura, pero mientras que hay un cambio de estado, la temperatura no cambia, permanece constante. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a ver. A ver, mire, que el que tiene menor calor, menor temperatura le colocamos a la izquierda, mayor temperatura a la derecha. Dice, hay una sustancia de cierto calor específico, CE, 150 gramos de esta sustancia a 20 grados Celsius. Se mezcla con, en este caso, agua, 300 gramos de agua que se encuentra a 80 grados Celsius. Sabiendo que la temperatura de equilibrio es 40 grados Celsius, a ver, me están pidiendo que, no hay intercambio de calor con el recipiente, entre el recipiente y el exterior. O sea, solamente entre ellos hay la transferencia de calor. A ver, lo que me están pidiendo es calcular ese calor específico. Y utilizamos la ecuación que te indiqué, ¿no? Porque hay dos sustancias y no hay cambio de estado, sería temperatura de equilibrio que es 40, sería calor específico del primero, CE por su masa 150 por su temperatura 20 más calor específico del agua 1 por su masa 300 por su temperatura 80, sobre calor específico CE por su masa 150 más calor específico 1 por su masa 300. Y esto multiplica, sería 6.000 CE más 12.000 es igual a 3.000 CE más 2.400. Acomodando, 3.000 CE es igual a 12.000. Divide y el calor específico me quedaría 4 calorías por gramos grados Celsius. En la 4 la clave es avioncito. Avioncito sería ahí. Muy bien. La número 5.
Dino, a ver, gracias. En este caso, un día de verano se vierte en un recipiente 550 gramos de agua, o sea, calor específico vale 1 a 80 grados Celsius. Se mezcla con, en este caso, m gramos de hielo, ¿no? Que está a 0,5, es el calor específico del hielo, a menos 20 grados Celsius. Sabiendo que la temperatura de equilibrio es 20 grados Celsius y no hay intercambio de calor, en este caso con el medio ambiente ni con el recipiente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la temperatura de equilibrio está en la zona del agua, esta cantidad de agua pasa de frente. Pero en cambio, el hielo no puede pasar de frente, porque es hielo y acá es agua líquida. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo de menos 20 hacia cero, con el calor específico 0,5. Usamos se mata ahí. Y una vez que llega a cero, cambia de estado, quémala. Y recién cuando cambia de estado, acuérdate que el calor latente vale 80, recién cuando cambia de estado, recién va a cambiar de temperatura. Se mata, ahí, se mata. Pero como ya se convirtió en agua líquida, entonces el calor específico vale 1. Entonces, el calor que gana y el calor que pierde en valor absoluto son iguales. Acá me quedaría, en este caso, está ganando él, con esto se mata, luego quémala, luego se mata. Es igual a, él pasa de frente al líquido, se mata. A ver, reemplazamos calor específico del hielo, un medio, por la masa del hielo M, por el cambio de temperatura, menos 20 hacia 0 sería 20, más quémala. La masa, todo cambia de estado, la masa es M, por el calor latente, acá vale 80, ya conocemos eso porque está a 0 grados Celsius. Más se convierte en agua, cuando usamos se mata ahora, calor específico 1, por la masa M, por el cambio de temperatura, de 0 a 20, el cambio de temperatura es 20. Es igual acá, se mata, calor específico vale 1 por la masa de esta cantidad de agua que es 550 por el cambio de temperatura. De 80 a 20 sería el cambio de temperatura 60. Y acá sería 110 m es igual a 550 por 60. La masa, en este caso del hielo que había, sería 300 gramos. Casita sería la clave. A ver, espero que todo esté bien. Ya está, seguimos entonces. Las 6. Vamos a ver. A ver, tenemos en este caso agua a 12 grados Celsius, calor específico 1, masa 900,
Y del horno se saca platino. Calor específico 0,03, 150 gramos a una cierta temperatura está el horno. Apenas saca ese platino del horno, la temperatura que tiene ese platino inicial es la que tenía el horno. Entonces, esa temperatura, en este caso inicial de ambos, esté. Cuando le colocas en el agua, al final la temperatura de equilibrio sería de 17 grados Celsius. Quiero calcular qué cosa, la temperatura del horno. Bueno, entonces no hay cambio de estado en ese proceso. Usamos esa ecuación para calcular la temperatura de equilibrio. Y la temperatura de equilibrio 17 es igual a calor específico del agua 1 por su masa 900 por su temperatura 12 más calor específico 0,03 por su masa 150 por la temperatura T entre calor específico 1 por su masa 900 más calor específico 0,03 por 150 que es la masa. Y bueno, haciendo esa pequeña operación, esa temperatura a la cual se encontraba el horno inicialmente es de 1017 grados Celsius y la clave es dinosaurio. Muy bien. Siguiente. Mm, La densidad de esa papa nativa, la densidad del agua, la gravedad, me están diciendo. Bueno, la aceleración de gravedad. A ver, acá está la papa nativa, como me están indicando. A ver, mire, en este caso, si lo sumergimos completamente en agua, desplaza 200 mililitros de agua. ¿Te acuerdas que te dije si es que el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen desalojado? Si es que ha desalojado 200 mililitros de agua, significa que en este caso se ha sumergido 200 mililitros de la papa. Pero el volumen sumergido, volumen desalojado son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, pero acá tenemos que tener en cuenta que estamos considerando que toda la papa está completamente sumergida, así que el volumen total de la papa es igual al volumen desalojado del agua, que es 200 mililitros, ¿no? Ya tenemos eso.
Hay que pasarlo a metros cúbicos. 200 mililitros es 200 por 10 a la menos 3 litros, porque mil es 10 a la menos 3, 200 por 10 a la menos 3. Un litro para metros cúbicos es 10 a la menos 3 y se convirtió en metros cúbicos. Y esto se convierte en 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Esto sería la densidad, bueno, en este caso el volumen de la papa, ¿no? Ya está. A ver, en metros cúbicos. Entonces, la densidad de la papa sería masa entre volumen. La masa, 150, 125 gramos. 125, un gramo es por 10 a la menos 3. Sobre el volumen que sería 2 por 10 a la menos 4. Y me queda 62,5 por 10. Y esto me queda 625 kilogramos por metros cúbicos. Claro, Alvarito, ¿no? En la 7 la clave es casita. Ajá. 7 la clave, casita. Muy bien, seguimos. A ver. Ujú. Te ayuda con el dibujo, mira. Acuérdate que la parte que emerge es la parte que está afuera. La parte sumergida es la parte que está dentro del líquido. Es verdad. Pero era María Luis o María Luis Mer. Hola, Ya va, Luis. pero una pregunta. Ya está. Ya, a ver. ¿Cómo hacemos este? Hacemos en primer lugar el dibujito. Ya, ya está. Mire, es un cubo, ¿no? Es un cubo de 10 centímetros de lado. Entonces, dice esta parte, la parte vertical, 2 centímetros emerge. Si todo era 10 centímetros, está sumergido 8 centímetros. Dice la densidad de bloque, a ver, la densidad de bloque. Muy bien.
Mire, en este caso está flotando ¿en qué líquido? En agua. La densidad del agua vale... Bueno, vamos a colocarle 1 porque las claves están en gramos centímetros cúbicos. Entonces, hacia abajo el peso, hacia arriba la fuerza de empuje. En valores van a ser iguales. A ver, el empuje y el peso en valores van a ser iguales. El empuje se calcula como densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido es igual al peso, que es densidad del cuerpo gravedad por el volumen total. La densidad del líquido. Del agua consideramos el valor de 1 por trabajar en gramos centímetros cúbicos. Por la gravedad 10, por el volumen sumergido, todo. Vamos a considerar, a ver, está sumergido, a ver. Bueno, acá sería, acá está, 10 por 10. En este caso, por la alturita que es 8, eso es lo que está sumergido. Es igual al peso, densidad del cuerpo por la gravedad 10 por el volumen total, que es 10 por 10 por 10. ¿Ya? Porque acá si está en centímetros cúbicos, acá también lo va a estar. Y haciendo la operación, la densidad del cuerpo sería 0,8 gramos por centímetros cúbicos. La clave, la número 8, es casita. Ajá, 8 casita. Muy bien, pasemos a la siguiente. La número 9. A ver, a ver. A ver, acá tenemos eh, 10 kilogramos de hielo a bueno, en este caso, no, 10 kilogramos de qué? De agua, ¿no? Ah, de agua a 9 grados Celsius. Si es agua, calor específico vale 1. Y tenemos m gramos de qué? De agua también, ¿no? M gramos de agua que está, en este caso, agua hirviendo, pero es agua, o sea, 100 grados Celsius, calor específico del agua es 1. Y al final, cuando se mezclan, dice la temperatura de equilibrio es 30 grados Celsius. Quiero calcular qué cosa, la masa, esta masa, ¿no? La masa de agua que está a 100 grados Celsius. Muy bien, entonces si tengo la temperatura
de equilibrio tengo todo. Vamos a utilizar la ecuación que está aquí. Temperatura equilibrio es calor específico del primero por su masa, por su temperatura, más calor específico del segundo por su masa, por su temperatura, sobre calor específico del primero por su masa, más calor específico del segundo por su masa. Reemplazamos. Si la temperatura de equilibrio vale 30, es igual a calor específico acá 1 por la masa 10 por la temperatura 9. Lo trabajamos en kilogramos para que acá también esté en kilogramos y no hay problema. Más calor específico acá 1 por su masa m por su temperatura 100 sobre calor específico acá 1 por su masa 10 más calor específico 1 por su masa m. Esto multiplica, sería 300 más 30m es igual a 900, o 90 más 100m. 70m es igual a 210. La masa sería de 3 kilogramos. 3 kilogramos. Acá la clave es dinosaurio. A ver, ¿cuánto sería acá? A ver, ¿cuál sería, cuál sería, cuál sería?
Miren, acá tenemos agua a 20 grados Celsius, 2 kilogramos. Yo quiero al final obtener hielo a menos 2 grados Celsius. O sea, esta cantidad de agua al final tiene que quedar en hielo a menos 2 grados Celsius. Entonces, no va de frente, obviamente, ¿no? De 20 pasa hacia 0, calor sensible, y luego en 0, calor de transformación, y ahí recién cambia de estado y luego cambia de temperatura. Se mata, quémala, se mata. Aquí, mientras que es agua, el calor específico 1, mientras que es hielo, calor específico 0,5. El calor sería se mata, más quémala, más se mata. El calor sería calor específico primero acá. En la zona del agua, 1 por su masa 2 kilogramos son 2000 gramos por el cambio de temperatura. De 20 a 0 sería 20 más quémala. Toda la masa cambia de estado, o sea, los 2000 por el calor latente a 0 grados Celsius, que es 80. Más se mata en la zona del hielo, calor específico 1 medio por la masa 2000 por el cambio de temperatura de 0 a menos 2 sería 2. Acá sería 40 kilos más 160 kilos más 2 kilos sería 202 kilocalorías. Pero como va de 20 a menos 2, está perdiendo calor. O sea, ese calor es el calor perdido, cedido al medio ambiente es menos 202 kilocalorías. Ahí la clave es casita, la clave casita, ¿no? Muy bien. La siguiente. A ver, acá tenemos un bloque de hielo, pero sin 50 gramos. Está a una temperatura de menos 10 grados Celsius. Calor específico 0,5. Y en este caso, se deja caer dentro un vaso con agua a 0 grados Celsius. No hay pérdida ni ganancia de calor.
¿Cuánta masa de agua se solidificará sobre el bloque? A ver, ¿qué significa eso? Significa que al final sigo teniendo agua. Tengo agua, pero al final sigo obteniendo agua. Lo que significa que la temperatura de equilibrio va a ser 0 grados Celsius. Ya la temperatura de equilibrio acá va a ser 0 grados Celsius. Ya 0 grados Celsius. Pero el agua que está aquí, lo único que va a hacer es cambiar de estado. No toda, una parte cambia de estado y el hielo que está acá llega a 0 grados Celsius, cambia de temperatura. Entonces, calor sensible es igual a, acá, calor de transformación. O sea, se mata es igual a quémala. Se mata para el hielo, calor específico 0,5 por la masa 50 por el cambio de temperatura, menos 10 a 0 sería 10. Es igual a quémala, la masa que cambia de estado, en este caso es M por el calor latente 80. Y la masa aquí que cambia de estado sería de agua 3,125 gramos. La clave sería la 11, dinosaurio. Ujú. Esa es la 11, chicos. Mm. Vamos a ver. Miren, en este caso, ese bloque, esta esferita está entre dos líquidos. Tiene el peso del bloque, de la esferita hacia abajo, pero como está entre dos líquidos, hacia arriba hay dos empujes, empuje 1 y empuje 2. Como está flotando, en este caso, la mitad del volumen dentro del aceite y la mitad dentro del mercurio, está flotando, entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a colocar en primer lugar el volumen total 2 sube. Así que el volumen en el aceite sube y el volumen en el mercurio es V también. Entonces, el empuje 1 más el empuje 2 es igual al peso. El empuje 1 se calcula densidad del aceite gravedad por el volumen 1 más densidad del mercurio gravedad por el volumen 2. Es igual a densidad del cubo por gravedad por el volumen total, ¿no? Del cuerpo.
Se va la gravedad, la densidad del aceite por dato sería 900 por el volumen en el aceite que sube, porque la mitad de 2 sube, más densidad del mercurio 13.600 por el volumen en el mercurio V. Es igual a densidad del cuerpo por el volumen total que 2 sube. Y de ahí la densidad del cuerpo es 7.250 kilogramos metros cúbicos y es igual a decir 7,25 kilogramos, bueno, en este caso 7,25 por 10 al cubo sería. Por 10 al cubo, ¿no? Por 10 al cubo, kilogramos por metros al cubo. Porque eso me están pidiendo, ¿no? Por 10 al cubo sería 7,25. Y esto de acá me da la clave avioncito. ¿No? Esa es la pregunta número 12. A ver. Ujú. Ya. Espero que esté